Paz de Cristo, hermanos y hermanas, Iglesia de Huamantla, le damos gracias a Dios por la vida y por la salud que hay en cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque tienen a bien seguir reuniéndose en su casa, realizando su altar familiar a modo de culto entre semana con las indicaciones y las recomendaciones que se nos sugieren para hacerlo. Le damos gracias a Dios porque el domingo pasado pudimos realizar un culto devocional breve. Le damos gracias a Dios porque a quienes vimos, los vimos bien, con salud, los vimos fuertes, los vimos sin ninguna molestia y rogamos al Señor que así siga todo, que así continúen, sean diligentes y sigan cuidándose para que esta enfermedad no nos toque, para que no nos enfermemos ni de esto que está sucediendo, ni de otra cosa. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde. Te voy a pedir, hermano, que me acompañes a hacer una oración breve para presentarle al Señor este mensaje y podamos meditar en lo que se preparó. Padre eterno, bendito príncipe de paz, te damos gracias por la vida y por la salud. Agradecemos tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, que se encuentra saludable, que se encuentra, Señor, caminando, que se encuentra en movimiento, Señor. Eso indica, Padre Santo, que hay vida, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus hijos. Te presentamos este mensaje, Señor, lo que se ha preparado para que sea de bendición en la vida de cada uno de mis hermanos, en cada uno de tus hijos, Señor, para que lo pongan por obra, Señor, y los ayude a crecer, Padre Santo. Te presento este mensaje, Señor, como un alimento, Señor, que ruego sea de bendición, sea de fortaleza para tu pueblo, Señor Jesucristo. Permite, Padre Santo, que las palabras que salgan de mi boca sean llenas de ti, que seas tú, Señor, quien esté hablando y transmitiendo la idea y el mensaje, Señor, siendo uno, siendo yo, Señor, únicamente un canal de bendición, un instrumento. Y a mis hermanos yo te ruego que les permitas que dispongan su corazón, que dispongan sus oídos y que reciban lo que tú has preparado, lo que tienes para ellos, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Déjenme leer, hermanos, este punto doctrinal que se llama el cuerpo ministerial. Así se titula este mensaje. Dice: creemos que para el desempeño del ministerio oficial de la Iglesia, Dios llama a cada persona y que el Espíritu Santo confiere a cada ministro la facultad de servir a la Iglesia en distintas capacidades y con distintos dones, cuyas manifestaciones son todas para edificación del cuerpo de Cristo. Romanos 12, versículos del 6 al 8, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 11, Efesios 4, versículos 11 y 12, avalan esto. Creemos también que aunque el llamamiento al ministerio es de origen divino, la palabra de Dios contiene suficiente enseñanza sobre los requisitos que debe llenar la persona que vaya a servir en el ministerio, y que corresponde a los gobiernos eclesiásticos organizados o examinar a los candidatos al ministerio y determinar cuándo son dignos de aprobación y la tarea a que se deban dedicar, según Hechos, capítulo 1, versículos del 23 al 26, capítulo 6, versículos del 1 al 3, Primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 10, el capítulo 4, versículo 14, el capítulo 5, versículo 22 y según Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Creemos además que el Espíritu Santo usa al ministro en distintas formas, según las necesidades de la obra de Dios y la capacidad y disposición personal del ministro. Nadie puede ser colocado en una posición más elevada que aquella a que se haga merecedor, según Romanos 12, capítulo 3 y Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Creemos que el obispado es el cargo más elevado en el ministerio y que a quienes lo ocupan se les debe dar muestras especiales, consideraciones y respeto sin menoscabo.
de los que ocupan posiciones de menor responsabilidad. Ahora te voy a pedir que me acompañes a buscar solo una de las citas que mencioné y que anunciamos por la mañana, hermanos. Abre tu Biblia en Efesios 4, capítulo 4, versículos 11 y 12. Ojalá ya lo tuvieras listo, mira. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Es palabra de Dios, hermanos. Sobre este tema, hermano, yo no sé si te ha tocado. En lo personal, por lo menos unas 2 ocasiones me han preguntado: ¿quién pone a los pastores? ¿Quién dice que sea pastor? Me llegaron a preguntar si él podía ser pastor, poner una iglesia y hacerse pastor. Yo no sé si te han preguntado algo similar o alguna de estas preguntas específicamente. Mira, estos términos que se mencionaron aquí, por ejemplo, el obispado, el pastorado, ¿sí?, suelen asociarse a los términos de lo divino, tienen que ver y se relacionan con lo divino, con lo celestial, ¿sí? El caso del pastorado, el caso del obispado, se llegan a relacionar, y sí está bien, hermanos, principalmente el de pastor, ¿sí? Jesucristo mismo, a el Señor, la Escritura le llama el príncipe de los pastores. Es el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, él le llama al Señor el príncipe de los pastores. Entonces, el pastorado tiene que ver con Jesús, tiene que ver con lo divino, tiene que ver con lo sobrenatural, hermano. También se le llega a llamar como sumo sacerdote a nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, búscalo después, no lo busques ahorita para que no te distraigas, pero aquí tienes la grabación. Después búscalo con calma. Al Señor se le llama el príncipe de los pastores y también se le conoce como nuestro sumo sacerdote, hermanos. Entonces te digo, estos términos están relacionados a lo divino, ¿sí? Los obispos y los diáconos también son funciones, son títulos en función. Es decir, me refiero a que no solamente son títulos para alguien, para una persona, y ya con el título, ya con el nombramiento de obispo, de pastor o de diácono, ya no tiene nada que hacer. Ya logró, ya llegó a la cima y no tiene más que hacer. No, al contrario, son títulos en función. El que es obispo, el que es pastor y el que es diácono debe cumplir cierta función. Como leímos en el punto doctrinal, el llamado para el ministerio oficial, el Señor lo da a cada persona, a todos, hermano. Ahorita vamos a mencionar algo acerca de esto. Y en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús se ejercen estos puestos principalmente el obispado, el pastorado y el diaconado. Obispo, pastor y diácono, principalmente, entre otros, pero principalmente te quiero hablar de esto que tiene que ver con el cuerpo ministerial de la iglesia. ¿Quién dirige a la iglesia? ¿Quién está al frente de la iglesia? No solamente son pastores y ya. Tienen que cumplir cierta función y bueno, se les da un título de obispos. Ahorita vamos a mencionar por qué. Acompáñame, hermano, a buscar en tu Biblia la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Escucha lo que escribe, lo que dice Pablo. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Te das cuenta? El título o la función más emblemática de la iglesia es el ser pastor. Pero aquí vemos
que Pablo habla de obispos y de diáconos, hermanos. Y bien, mira, un obispo es un fiel con el cargo más alto, como lo leímos en el punto doctrinal, con el cargo más alto en nuestra iglesia. Y su función, si tú buscas, mira, si tienes un diccionario, un buen diccionario, lo puedes encontrar en un diccionario escolar, pero no es tan extensa la definición. Si tienes un buen diccionario, si es un diccionario bíblico mejor, vas a encontrar qué significa un obispo, ¿sí? En nuestra iglesia es el puesto más alto, ¿sí? Pero obispo tiene que ver con la función de vigilar, de inspeccionar, de supervisar o hacerla de superintendente. Es el cargo más alto, pero su trabajo principal es el de supervisar, el de vigilar, el de estar al pendiente de los pastores, de las iglesias, ¿sí? Yo no sé si sepas, si hay algún amigo que nos está mirando y no sabe cómo está la organización. Bueno, hay un obispo presidente, un obispo principal, y a su vez el país está dividido en diferentes distritos o regiones, vamos a decirlo así, en diferentes distritos, y en cada distrito hay un obispo, ¿sí? Entonces, el obispo supervisor supervisa a esos obispos en esas regiones, en esos distritos, y en cada distrito hay otras divisiones, ¿sí? Sería muy difícil que un solo obispo revisara o supervisara o estuviera totalmente a cargo de todos los pastores, de todas las iglesias del país. Entonces se va delegando y se va formando como una especie de pirámide, de cascada, ¿me explico? Entonces, según el texto base, según lo que leímos en Efesios 4, es el Señor quien confiere estas funciones, estas facultades, hermanos, de acuerdo a la lectura, de acuerdo a lo que hicimos en Efesios 4, Filipenses 1:1, según a esa lectura, un obispo y un diácono son establecidos por apóstoles, ¿sí? Recordemos que el apóstol Pablo era el que instituía iglesias y él establecía ancianos, él establecía quién estaría a cargo de una iglesia, quiénes serían sus apoyos, en este caso ancianos, por decirlo así, para no entrar en tanto detalle. Entonces, creemos que los ministros que había, los servidores que había, eran instituidos, en este caso, por los apóstoles. Aquí específicamente por Pablo, pero creemos que los apóstoles también, analizando las escrituras y otras informaciones, otra información, además de la Biblia, creemos que los apóstoles eran quienes establecían ministros, diáconos, obispos, ¿sí? De acuerdo a la lectura, ¿sí? Y ambos, te digo, están relacionados al servicio. El obispado, el diaconado, están vinculados directamente al servicio, solamente que en diferentes niveles y en diferentes categorías. No es que Dios sea elitista, ¿sí? Pero naturalmente esto se da según la Escritura. Tú conoces cuando se eligieron 7 diáconos, la elección de los 7 diáconos. Los apóstoles no podían hacer las labores, por decir, más elementales, sino que ellos designan a un grupo de 7 varones para que ellos se dedicaran en la oración y en impartir la palabra de Dios, para que no se distrajeran, ¿sí? Por ahí viene este asunto. Entonces podemos decir que un obispo, hermano, amigo, es colocado por parte del Señor. Y mira, aunque la Iglesia Apostólica no usamos ni creemos en la institución de apóstoles en la actualidad, nosotros no nos regimos por ese funcionamiento. Nosotros creemos en su práctica, ¿sí? De acuerdo a la función del obispado y del diaconado, del pastorado, creemos en su práctica, en su función, por la función que hacen, más que por lo divino, ¿sí? Porque mira,
no me vayas a malinterpretar, no te estoy diciendo que un obispo o que un diácono no tenga que ver con lo divino y que un pastor sí, porque hace milagros. No, un obispo ya tuvo que haber sido pastor. Un diácono aspira al pastorado en nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, si me permite decirlo así, el pastorado está en el punto medio, pero los tres están relacionados con el servicio. Y te vuelvo a decir, nosotros no usamos apóstoles para instituir o para nombrar al obispo, al pastor o al diácono. No, pero sí creemos que por la función es nuestro Señor Jesucristo el que guía para que sean establecidos obispos, pastores y diáconos. Ahorita te menciono un poquito más porque te quiero recomendar que busques en la historia de la Iglesia Apostólica. En el internet está la página de la Iglesia, iafcj.org, búscala y ahí está la historia y ahí describe cómo fue instituido el primer obispo presidente por allá de 1920, por ahí no me está fallando la memoria. En esa época, cuando nace la iglesia, se necesita organizar, se necesita hacer bien las cosas y se hace una reunión y se determina un obispo presidente que fue nuestro primer obispo. Te encargo que lo busques para que lo leas con calma y lo analices, hermano. Entonces, el primer puesto que yo te quiero presentar es el del obispado, el del obispo. Y según, con base bíblica, en Filipenses 1:1. El segundo cargo o la segunda función que yo te quiero presentar es el de el diaconado, los diáconos o ayudas ministeriales, como se les ha llamado, últimamente. Acompáñame a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y ahí está la elección de 7 diáconos. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para atender a la gente, a la multitud. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Hasta ahí nada más, hermano, por ahora, ¿sí? Entonces, hermanos, mira, el diaconado es para elegir hombres que sirvan como ayudas o en las labores más esenciales en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la enseñanza que me dio mi pastor. Él me enseñó que antes de ser reverendo hay que ser un barrerendo. Y eso es servir, hermanos, eso es servir. Yo le doy gracias a Dios, como dice Pablo, para que yo no me exalte, para que yo no me llene de vanagloria, para que no me sobrecrezca a mí mismo, para que no tenga un alto concepto de mí mismo, ¿sí? Sabemos barrer, sabemos limpiar, sabemos pintar, sabemos el trabajo básico, elemental que se hace en una iglesia, ¿sí? Y es lo que dice la lectura que realizamos, hermanos. Se eligen hombres que sirvan específicamente para servir, te repito, y que esa sea su función. De ahí, bueno, pues viene el siguiente, por decirlo así, el siguiente nivel que puede ser o que es el pastorado, ¿sí? Y aunque la base de este ministerio del diaconado es el servicio, su base es el servicio localmente en la iglesia, se establece, hermano, pero no deja de ir acompañado de la unción y tampoco está separado de lo sobrenatural y del mundo espiritual. Porque si leemos más adelante, entre estos diáconos sobresale un hombre que se llama Esteban. Conoce la historia de Esteban. Más adelante dice dice la lectura que Esteban hacía milagros.
predicaba con denuedo, predicaba con poder y la gente se convertía al Señor, se acercaba a Él y Esteban era usado por el Espíritu Santo, era usado por el Señor. Entonces el diaconado no está separado de lo sobrenatural, de la unción divina, no está apartado ese servicio, ese puesto, no está apartado del Señor. En el nombre de Jesucristo. Yo tuve un maestro, nuestro pastor, nuestro hermano en la iglesia de Atlixco, nuestro hermano Humberto, y él nos relató cómo fue su llamado. Él era un diácono y en sus tiempos él nos decía que no existía la escuela del CREA, ni preparación especial, internados, nada. Él, su pastor le echó el ojo y lo jaló para que le ayudara y lo hizo diácono, lo nombró diácono, lo ungió, ¿sí? Y después de un tiempo lo llevaron y lo instalaron directamente como pastor en esa bella ciudad de Catemaco. Y ahí nos contó cómo se desarrolló. Y lo único que tenía él para impartir, para que lo respaldara, era Dios, el Espíritu Santo. Tú conoces o sabes por qué es famoso este lugar de Catemaco. Le llegaban brujos, brujas, endemoniados, hechiceros, hechizadas, con trabajos de brujería, y era lo que le llegaba a él. Y él, siendo un diácono instalado como pastor, tuvo que hacer esa labor acompañado del Espíritu Santo y del poder de Dios, hermano. Y es una historia muy bonita, lo que el testimonio de nuestro hermano Humberto, que el Señor le bendiga allá en Atlixco. Entonces, hermanos, miren, el diaconado es otra función que practica la Iglesia Apostólica para su cuerpo ministerial también. Y en tercer lugar, pero no el menos importante, yo te quiero hablar de el pastorado, de los pastores. Acompáñame a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Juan 10, 14. Ya lo tienes, hermano, dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Palabras de Jesús. Él dice, yo soy el buen pastor. Lo que te mencionaba al principio. En el cristianismo, hermanos, el pastorado es el ministerio o el servicio emblemático. Si hablamos del cristianismo, necesariamente debemos tener presente al pastor. El pastorado es el emblema del cristianismo, uno de los emblemas, una de las etiquetas del cristianismo, ser pastor, y está, como te dije, está ligado a nuestro Señor Jesucristo y a lo sobrenatural, a lo espiritual. El ser pastor, hermano, es el llamado principal, el pastorear. Se lo dijo a Pedro. ¿Me amas? Pastorea mi rebaño, pastorea mis ovejas, pastorea la grey, pastorea mi pueblo. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastoréalos, atiéndelos, sírvelos. Hay formas de pastorear, no vamos a entrar en ese detalle. Se puede pastorear apartado, a cierta distancia, se puede pastorear en medio de las ovejas, de diferentes formas, ¿no? Guiando, llevando, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora, ¿sí? Entonces, el pastorado, hermanos, está vinculado directamente a nuestro Señor Jesucristo y su trabajo principal es el cuidado y atención de un grupo que se le entrega en las manos, literalmente, un grupo de personas que se le entrega para que la cuide, para que la atienda, para que vea por ella, en lo espiritual principalmente, en la enseñanza. Y este pequeño grupo, pequeño o grande, se le llama iglesia, hermano. Y ese es el trabajo del pastor, cuidar y atender a la iglesia. Como los ministerios anteriores, hermanos, el diaconado, el obispado, también creemos que el pastorado es un llamamiento divino, establecido y respaldado por Dios de acuerdo a las Escrituras,
¿sí? El Señor dice que Él es el pastor. Después le dice a Pedro en otra ocasión que Él pastoree a sus ovejas. Y entonces creemos que de manera divina Él instituye en la actualidad pastores, ¿sí? Te vuelvo a decir algo que mencioné al principio. La Iglesia Apostólica no usa apóstoles, ¿sí? No usa apóstoles para marcar la sucesión de ministros, para establecer obispos, pastores o diáconos. No, lee la historia de la Iglesia Apostólica para que veas ahí cómo surgió el primer obispo, presidente, cómo se concilió. No había discípulos, no había apóstoles como hay en otros movimientos. Se llaman apóstoles y establecen. En la Iglesia Apostólica no hay, pero sí es necesario que veas ese punto para que sepas por qué, ¿sí? Te lo voy a decir brevemente, se hizo una reunión, se hizo una junta y se hizo una votación, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo. Guiados. Cuando se creó la iglesia, recuerda que la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús nació con el fervor del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Así nació, y con ese fervor, con ese calor, con ese impulso del Espíritu Santo, que es Dios, se creó la Iglesia Apostólica, y así también se instituyó a los primeros obispos, al primer obispo, y así sucesivamente se ha venido manejando. Y el Señor lo ha respaldado, hermano. El Señor lo ha respaldado, decía yo la semana pasada con el punto doctrinal del sistema económico. El Señor lo ha respaldado, esa actividad del sistema económico de la iglesia, como esta actividad del cuerpo ministerial. Nuestro Señor lo ha respaldado por más de 100 años, 107 años específicamente que tiene de nacida, de creada la Iglesia Apostólica, 107 años, y el Señor lo ha respaldado, hermano. Y eso es muy importante, es muy interesante, ¿de acuerdo? Y bien, para terminar, hermano, déjame decirte 2 o 3 cosas. Mira, si bien la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, te digo otra vez, no ha tenido apóstoles ni usa apóstoles para marcar una sucesión al establecer obispos, pastores y diáconos, creemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es el que da el visto bueno en esta actividad para el funcionamiento, ¿sí? No solamente para estar de adorno, para vanagloria, ¿sí? Sino para el funcionamiento de la iglesia en esta área administrativa, en esta área para que funcione correctamente, ¿sí? Ciertamente los obispos, los pastores, los diáconos que estamos en función, somos hombres susceptibles al error humano. Claro que sí, hermano, pero por eso, no sé si recuerdes, en uno de los cultos o sermones que yo impartí en los puntos de reunión hace unos meses, yo les dije, la iglesia tiene que estar orando por nosotros, por los pastores, por los diáconos, por los obispos, deben estar orando por nosotros porque estamos en eminencia, sobresalimos, el Señor por gracia divina, porque a Él así le parece, no porque uno se haya impulsado, sino porque Él quiere, nos pone en eminencia, nos hace sobresalir y nos coloca en un lugar donde estamos vistos, donde somos vistos. Y claro, si nos equivocamos, se ve, se nota. Por eso, hermano, tú debes orar por nosotros. La iglesia debe estar orando por nosotros para que nos cubra, para que nos dé sabiduría. Y así este cuerpo ministerial de la iglesia funcione correctamente, para que sea sano, para que tenga sabiduría y pueda tomar decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios para beneficiar su obra, hermanos. En los orígenes de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, se hizo un concilio, te lo vuelvo a decir, te lo quiero recalcar. Se hizo un concilio, pero guiados por el Espíritu Santo, no solamente para beneficiar a alguien o para hacer sobresalir a un hombre. No solo para eso, hermanos, sino para que la institución funcionara, para que la institución tuviera una cabeza terrenal,
para que la iglesia tuviera una autoridad terrenal que creemos ha sido establecida y respaldada por Dios, hermano. Entonces, este punto doctrinal, como todos los que hemos visto y hemos mencionado, es muy importante, sobre todo si hay algún amigo que nos ve, que nos está siguiendo en estas transmisiones, sepa por qué hay un pastor, qué es un obispo. Bueno, pues arriba de un pastor hay un presbítero, que es otro pastor que monitorea o supervisa un grupo pequeño de iglesias. Después de él está un obispo distrital de una región del país, y arriba de él, bueno, está el obispo presidente, el cargo más alto que podemos tener en nuestra iglesia. Y así, abajo del pastor en una iglesia local, bueno, puede haber un diácono, o 2, o 3, o hasta 5. Después los supervisores, los líderes de célula, etcétera. Esa es la organización. ¿Sí? Unas a nivel local, otras a nivel distrital y otras a nivel nacional. Y así funciona el cuerpo ministerial de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, hermano. Entonces, si alguna vez te preguntan, ¿cómo nace un pastor? ¿Quién hace un pastor? ¿Por qué eres pastor? Bueno, pues yo espero que esto que comentamos te sirva para dar una respuesta, para dar razón de tu fe, para que no digan que eres un borrego en lugar de oveja, que eres un borrego que sigue a quien le dice lo que tiene que hacer solo por gusto. No, da razón de tu fe, ¿sí? Apunta las citas, vuelve a revisar esta transmisión, apunta las citas, analízalas, y sobre todo, hermano, yo te voy a recomendar que busques los puntos doctrinales en la página de la Iglesia Apostólica, hermano, ¿sí? Para que puedas, te vuelvo a decir, argumentar de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Pues mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga y que los guarde, que siga haciendo resplandecer su bello rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en cada uno de ustedes paz. El Señor les bendiga, que les guarde grandemente, a donde quiera que vayan sean bendecidos, y que también ustedes sean de bendición a donde el Señor los lleve, hermanos. Con su ayuda, con su favor y su misericordia, nuevamente digo, sin desafiar a nuestras autoridades, pretendemos vernos aquí el domingo para hacer otro culto devocional igual que la semana pasada. Nos vamos a dedicar a orar, hermanos. Si viene alguien que no está muy acostumbrado a orar, bueno, pues le pedimos que nos tenga paciencia. Vamos a orar 30 minutos, después vamos a cantar solamente 2 alabanzas igual que el domingo, y vamos a dar el mensaje breve, una continuación o un refuerzo de lo que predicamos el domingo pasado, que fue la venida del Señor. La venida del Señor tiene que ver con la salvación, y de eso vamos a hablar este domingo, de la salvación. Entonces, hermano, que el Señor te bendiga, ¿sí? Reúne, padre, hermano, reúne todos los requisitos que se nos recomiendan para nuestra reunión. La semana pasada que hablamos del sistema económico de la iglesia, en ese momento, ¿te acuerdas que yo reuní la ofrenda? Bueno, pues sin que te lo pida yo, hermano, reúne tu ofrenda, ora por tu visita. Si tienes algún amigo, ora por él, ministralo e invítalo este domingo a que venga aquí al patio. Ya habilitamos otra parte del patio para que estemos más separados y haya sana distancia. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios les guarde.